Bien, vamos a comenzar con la clase de hoy. Voy a pedir 3 cositas antes de comenzar la clase. Primero, que intentemos apagar los celulares, o no apagarlos, silenciarlos, o no estar tan atentos a lo que pasa en el celular, sino estar atentos a lo que va a pasar acá adelante, o de lo que vamos a desarrollar. Lo segundo, que estaría bueno que en la medida que podamos, participemos de la clase, haciendo aportes, o lo que fuere, porque eso nos enriquece a todos. Y lo tercero que les quiero pedir es la colaboración voluntaria de 12 chicos. Los voy a extorsionar. A esos 12 chicos no les vamos a pedir la asistencia. Vengan 12. Vengan acá adelante y se quedan acá para el momento de que les pida la colaboración. Bien. Ellos, en un determinado momento, bueno, 12 hermanos son 20, a ver, ¿cuántos somos? Ah, bueno, pero que sea mixto, está bien, pónganse de acuerdo, 12, a lo sumo 14, ¿está? A lo sumo 14, pónganse de acuerdo. En determinado momento, ellos van a hacer una actividad y ustedes al mismo tiempo van a hacer algo similar. Por eso es preciso que estemos atentos. Lo que les voy a pedir es que se queden, no sé, o sentados por ahí o en algún lugar donde puedan, cercanos, para no después, pero que puedan ver la clase, Corran de última esto para un costado, se sientan ahí donde estén más cómodos, pero van a tener que ver la clase. ¿Estamos? Bien. Antes de comenzar, otra cosita. ¿Alguien tiene algún comentario a modo de evaluación, de comentario de aporte sobre la actividad que hicimos el sábado pasado? ¿A alguien le gustaría decir algo? ¿Cómo se sintió? ¿Si les fue útil? ¿Si les gustó? ¿Si no les gustó? No sé, puede ser desde el trabajo en equipo, puede ser de la experiencia de trabajar con otra escala. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Les gustaría o no? ¿No? ¿Por qué les pregunto esto? Porque la actividad va a continuar y si hay algo que mejorar o que podemos corregir es el momento de decirlo, porque quizás, no sé, el espacio no era el adecuado, el momento, la organización. Entonces, las cosas que consideremos que tenemos que corregir, como vamos a continuar trabajando el sábado que viene, es el momento de decirlo. Por eso lo pregunto. ¿Sí? Bueno, a la hora de avisar y pedir los materiales, piden las varillas, piden el polipropileno que yo traje, el alambre y la tela vegetal. El problema es que en algunos casos es muy difícil atar con alambre y eso, y los alumnos que estamos recursando ya nos avivamos el año pasado y trajimos clavos, sierra, cinta métrica, martillo, que hace que el trabajo sea más rápido, más dinámico, también en el caso de que algunos puedan aprender también. Y estaría bueno que se avise también que no sería necesario, pero puede ser una opción a la hora de traer para ese sábado y hacer el trabajo con los chicos. Está muy bueno tu aporte y muchas gracias. Es verdad, por ahí los materiales pueden ser variados y dependiendo de los recursos que tengamos, por eso también nos agrupamos, pero es verdad y muchas gracias por tu aporte, es verdad lo que decís. Una cosa que me estoy acordando ahora y no quiero que se escape. El espacio de la facultad es un espacio de todos. Por lo tanto, todos debemos tener cuidado de que el espacio quede limpio. Nosotros desarrollamos una actividad el sábado y el espacio quedó un desastre, quedó muy sucio. Algunos se tomaron el trabajo de juntar la mugre que hicieron y limpiaron, pero hay otros que no hicieron lo mismo. Por lo tanto, seamos responsables también en eso, porque siempre nos criticamos que de la mugre, que esto y que lo otro. Bueno, lo que nos toque a nosotros, tratemos de hacerlo con cuidado, con responsabilidad, no nos cuesta nada, es un espacio chiquito, juntemos en una bolsita la mugre que generamos y se termina el problema. Pero después queda un aspecto feo y después dicen los chicos de Morfo, los profes de Morfo, o el equipo de Morfo. Simplemente como sugerencia. Bien.
Comenzamos entonces. Apagamos las luces y miramos con atención un videíto. Todo comenzó con el cambio climático. La obsesión de mi padre creció según iban pasando los días. Él quería construir un paraíso. Una casa ideal, segura. Se pasaba las noches diseñando un envolvente para aislarnos. A través de ella solo se podía ver un mundo inexistente. Un desierto que parecía eterno y que de un día a otro se transformaba en mar. Al principio la casa era perfecta, moderna, limpia, alegre. La luz entraba por todas partes. Parecíamos una familia perfecta. Pero todo dio un repentino giro cuando me interesé por el exterior. Quería explorar lo que nos rodeaba, escaparme, aunque todo fuese desierto o mar. La sensación de libertad, sin envolventes, sin paredes, aspirar aire puro. Mi familia se oponía, me intentaban convencer de que fuera no había nada. Estábamos solos, pero yo sabía que había algo. Simplemente tenía que traspasar la envolvente. Y así lo hice. El paraíso existía. Todo parecía una mentira creada por mi padre. Ahora sé que la envolvente no nos aísla del exterior. Mejora nuestra calidad de vida. Permite crear un mundo paralelo, un microclima interior que mejora nuestro bienestar. Bien. A ver, ¿cuál es la primera imagen o qué le sugiere el video así en el primer momento? ¿Quién se imagina que está hablando? Esa voz en off. ¿Quién puede ser? Esa voz que parece como de una criatura o de un adolescente. ¿Quién puede ser? ¿Quién se imagina que está hablando? Imagínense una situación así. ¿Quién se imagina que está hablando? ¿Quién te imaginas? La hija del Señor. El Hijo del Señor. El Hijo del Señor, bueno. ¿Quién más se imaginan? A ver. ¿Quién más puede estar hablando? ¿A alguien más se le ocurre otra persona? El usuario. ¿El usuario? Puede ser. ¿Quién más? ¿Uno más? ¿Cualquiera de nosotros? ¿Sí? ¿Por qué no?
Ahora les pregunto, ¿qué pasa si la que está hablando y la que tiene voz es la arquitectura? ¿Alguien lo pensó? Si el que está hablando y el que tiene voz es el espacio, ¿a alguien se le pasó por la cabeza? ¿Y qué pasa si el Padre a la que hace referencia esa voz somos cada uno de nosotros como arquitectos o como diseñadores, que somos creadores o gestores de esa forma, de ese espacio, de esa idea? ¿Alguien lo pensó en esa clave o no? ¿No? Entonces vamos a hacer este ejercicio ahora. Vamos a volver a ver el video, pero vamos a imaginar ahora que la que nos habla a nosotros es la arquitectura. Y cuando hace referencia al Padre, hace referencia a cada uno de nosotros. En esta clave volvemos a mirar el video, ¿les parece? Todo comenzó con el cambio climático. La obsesión de mi padre creció según iban pasando los días. Él quería construir un paraíso. Una casa ideal, segura. Se pasaba las noches diseñando un envolvente para aislarnos. A través de ella solo se podía ver un mundo inexistente. Un desierto que parecía eterno y que de un día a otro se transformaba en mar. Al principio la casa era perfecta, moderna, limpia, alegre. La luz entraba por todas partes. Parecíamos una familia perfecta. Pero todo dio un repentino giro cuando me interesé por el exterior. Quería explorar lo que nos rodeaba, escaparme, aunque todo fuese desierto mar, la sensación de libertad, sin envolventes, sin paredes, aspirar aire puro. Mi familia se oponía, me intentaban convencer de que fuera no había nada. Estábamos solos, pero yo sabía que había algo, simplemente tenía que traspasar la envolvente. Y así lo hice. El paraíso existía. Todo parecía una mentira creada por mi padre. Ahora sé que la envolvente no nos aísla del exterior. Mejora nuestra calidad de vida. Permite crear un mundo paralelo, un microclima interior que mejora nuestro bienestar. Bien. Era para que estaban atentos nada más. Bien. Ahora, los invito a que durante toda la clase
todo lo que digamos o hagamos lo pensemos en esta clave también. Como nosotros, como gestores del espacio, de la forma, de la arquitectura. En esta clave es necesario para poder entender de lo que vamos a hablar. Bien, se habrán dado cuenta que hoy vamos a hablar sobre ¿qué tema? Envolventes. Perfecto. Bien, seguimos. Ahora, ¿cuál sería la primera palabra que se nos viene a la cabeza cuando, o la primera imagen que se nos viene a la cabeza cuando decimos envolvente? ¿Qué sería? Una palabra. Que cubre algo. Que cubre algo. Una palabra. Lo que envuelve un paquete. Lo que envuelve un paquete. Atrapante. Atrapante. Bien, ¿quién más? Otro más por acá. Una palabra. Protección. Protección. Bien. A ver, por acá. ¿Qué otra palabra? ¿Cómo? Saco. Un saco. Bien, como imagen. Bien, un saco. ¿Qué estás tan atenta? Una tapa. Piel. Una piel. Bien, seguimos. Fíjense cómo cada uno tiene en sus preconceptos una imagen o una palabra, algo que hace referencia a la envolvente, sin ver todavía los conceptos teóricos, pero ya tenemos la imagen de qué se trata de una envolvente. Y así podemos decir que es aquello que envuelve o rodea algo, un espacio, una cosa, que cubre exactamente una cosa con otra, es la capa exterior de una cosa, que es esa piel que separa el exterior del interior de los edificios, con el fin de que el hombre pueda habitarlo. Sí. Seguimos. Nos vamos a quedar con este fragmentito del video con el que finalizaba, que dice: parecía mentira, una mentira creada por mi padre. Ahora sé que la envolvente no nos aísla del exterior, mejora nuestra calidad de vida, permite crear un mundo paralelo, un microclima interior que mejora nuestro bienestar. Es una muy linda definición de envolvente. Pero lo primero que voy a rescatar de esta frase es donde dice que ahora sé que la envolvente no nos aísla del exterior. Por lo tanto, no es un elemento que separa. Es un elemento que vincula. Siempre cuando pensamos en un envolvente, pensamos en algo que separa una cosa de otra. Bueno, tenemos que romper esa idea para empezar a pensar que el envolvente puede llegar a ser algo que nos vincula con el otro o con otra cosa, con otro espacio, y no necesariamente va a separar. Seguimos. Aquí hago un paréntesis para poder ubicarlos dentro de la materia. Nosotros veníamos viendo ¿qué tema anteriormente? No viniste a la clase, parece. ¿Qué tema veníamos estudiando? Formas alabeadas. Bien, veníamos estudiando formas. Pero resulta que, en función del trabajo práctico que hicimos, veíamos conveniente, como ya tenemos algunos elementos para comenzar a trabajar, veíamos conveniente de pegar un saltito y poder vincularlo con otro tema que está en una unidad posterior, como en este caso, envolventes, está en la unidad 3 del programa. Pero veíamos que era importante e iba a ser productivo en función del camino que venimos haciendo, poder darlo ahora para que podamos aplicar estos conceptos en el trabajo que venimos haciendo con la maqueta en otra escala, una escala mayor. Es por eso que lo damos ahora.
Igualmente después, cuando llegue el momento, cuando demos la unidad número 3, estos conceptos se van a retomar. Pero está bueno por ahí darlos en este momento para que podamos desarrollarlos y aplicarlos en el trabajo práctico que se viene, que vamos a hacer el fin de semana que viene. ¿Se entiende? Bien, solamente acá está cuál es el programa de la unidad número 3, que se llama Percepción del Espacio Arquitectónico. Ese es el nombre de la unidad. Dentro, entre otros temas, dentro de esa unidad está la envolvente. Bien, pero para empezar a hablar de envolvente necesitamos tener otro tipo de conceptos previos. Salud. Bueno, eso indica que está viva, que no está dormida. Es así, continuamos. Es así que necesitamos, en primer lugar, poder definir qué es un espacio. Porque en definitiva, lo que va a contener la envolvente va a ser un espacio y tenemos que saber de qué se trata. ¿Qué es el espacio? A ver, ¿tienen idea? ¿Qué es un espacio? No hace falta que busquen una definición, una palabra la primera palabra que se les viene a la cabeza. Espacio. Lugar. Lugar. Espacio. Un comedor. Un comedor. Bueno, lo que él dice tiene que ver con su propia preexistencia. Él, seguramente en el comedor de su casa, lo percibe como un espacio y está muy bien. Es parte de la experiencia que él tiene. Una palabra. Recinto. Un recinto. Bien. Nosotros, yo fui buscando diferentes autores como para poder contextualizar el tema. En este caso, el arquitecto Madruelo, en unos escritos que tiene sobre la idea del espacio en la arquitectura y el arte contemporáneo, dice lo siguiente del espacio. El espacio sería, por ello, un ámbito en el que se pueden detectar ciertos límites que acaban definiéndolo. Tenemos una primera imagen. El espacio está contenido por ciertos límites. Esa es una primera imagen que tenemos del espacio. Así, el espacio queda definido como un contenedor. Aquello que es capaz de contener determinados elementos y materiales. El espacio es aquello que proporciona unas cualidades de extensión, escala y carácter determinados. Ya tenemos un primer concepto de lo que es espacio. Seguimos. Pero, según Chin, que es un libro que seguramente ustedes van a ir muchas veces durante su carrera, para poder entender la conceptualización del espacio, es importante entender cuáles son los componentes que forman parte de ese espacio. Es así que tenemos la forma, el espacio en sí mismo, tenemos los tipos de organizaciones. Dentro de la forma y espacio podemos hablar de la forma como definidora de espacio. Fíjense, antes de seguir, nosotros, fíjense en las imágenes, podemos hablar de un espacio urbano, podemos acortar la escala y centrarnos en un espacio determinado de la ciudad, o podemos hablar de un espacio interno, más concreto, arquitectónico. En cualquiera de las tres escalas, esta clasificación es válida. Entonces decíamos, podíamos hablar de la forma como definidora de espacios, los planos y elementos horizontales como definidores de espacios, la definición de espacio mediante elementos verticales. Después vamos a ver la aplicación de esto, no se preocupen, lo estoy mencionando nada más. Las características del espacio arquitectónico, los herramientas, la luz, las vistas del espacio arquitectónico. ¿Qué tipo de organización? Esto hace referencia a las organizaciones espaciales, interior-interior, interior-exterior,
los espacios conexos, los espacios que son contiguos, los que están vinculados por otros en común. ¿Cómo es la organización de ese espacio? Si es central, radial, lineal, agrupada, en trama. Seguimos. ¿Cuáles son las circulaciones? Remítanse a las imágenes. ¿Cuáles son las circulaciones? La organización, configuración del recorrido, las relaciones recorrido-espacio, proporción y escala. Ustedes, no sé si van dando cuenta que cada vez que le damos un práctico o tienen que croquisar, le hacemos referencia a que tengan en cuenta las proporciones, que tengan en cuenta las escalas. ¿Cuáles son los principios de esa organización? Los principios ordenadores, quiere decir cómo se organiza, cuáles son los ejes, si hay simetría, si hay jerarquía, pauta, ritmo y repetición, si hay elementos de transformación. Al que le interese seguir profundizando en esto, va al chin. Seguimos. Bien, ya definimos lo que es un espacio. Ahora tenemos que definir qué es un recinto. Si nos vamos al origen de la palabra, es una palabra que tiene un origen en latín y quiere decir cercado o cerrado. Por lo tanto, podemos decir que es un espacio comprendido dentro de ciertos límites, cercado o cerrado, puede ser por muros, vallas, que se utiliza para un fin determinado. Ahí lo que están viendo, ¿qué obra arquitectónica es? ¿Qué obra arquitectónica es? ¿Hicieron historia? El pabellón de Barcelona. El pabellón de Mies van der Rohe. Muy bien. San Martín, en su tesis, él hace una tesis, es un arquitecto que hace una tesis sobre justamente, habla de la espacialidad del recinto y sobre la obra de Mies, y dice: el recinto surge, pues, del acto constructivo de negar la extensión uniforme del espacio en su dirección horizontal. De este modo, un patio, al quedar confinado dentro de determinada cantidad de muros, define claramente un recinto, pero también un basamento, una plataforma, que al estar elevados respecto del suelo, independizan un ámbito concreto respecto al lugar donde se inscribe. ¿Van viendo la diferencia entre una cosa y otra o no? Por ejemplo, para que haya recinto, ¿qué tiene que haber? Tiene que ser un espacio como cerrado. Puede ser por planos verticales o puede estar cercado o delimitado por planos horizontales. Remítanse a la imagen. Fíjense que esa casa, o ese pabellón, mejor dicho, son planos verticales en su organización, son planos verticales y horizontales, no hay otra cosa. Pero claramente esos límites están definiendo un recinto. Seguimos. Bien. ¿Qué tiene que pasar para que ese espacio y para ese recinto se transforme en un lugar? ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué tiene que pasar? Idea. ¿Quién dijo? A ver, perdón. Actividad dijiste. Bien, actividad. ¿Qué más puede pasar? ¿Está bien lo que dijiste? ¿Qué más tiene que pasar? Para que haya actividad, ¿quién tiene que estar? El hombre. Entonces, para que ese espacio y ese recinto se transforme en un lugar, tiene que estar habitado por el hombre, que es el que le da sentido, es el que se apropia de ese lugar y lo transforma, mejor dicho, de ese recinto lo transforma en un lugar. Manteruelo de nuevo dice que la búsqueda de un espacio significativo para propiciar un lugar no aparece hasta que el hombre lo habita.
y le da vida con solo estar ahí y realizar sus actividades. Entonces, cuando hablamos de lugar, estamos hablando de un espacio, de un recinto que está habitado, que tiene vida, porque el hombre es el que le da el significado a ese espacio, a ese lugar. ¿Estamos hasta ahí? ¿Vamos yendo? Seguimos. Estaba ahí, sí, perdón, me colgué, sí. Pero ese lugar no está aislado, no está en una burbuja, sino que está inserto en un contexto. Este contexto puede ser material, puede ser físico, pero también puede ser inmaterial. Yo puedo estar diciendo un contexto cultural, puedo estar diciendo, hablando de un contexto geográfico, no sé, se me ocurre otro contexto, pero bueno, un inmaterial podría ser un contexto cultural, por ejemplo. Y un contexto geográfico es un contexto material. ¿Dije bien o me equivoqué? Dije bien, ¿no? No me están atendiendo ni ahí, me parece, ¿eh? Bien. Entonces, estamos hablando de conceptos abstractos o simbólicos. Ahora, una obra, lo que dije recién, nunca está aislada. Siempre existe un contexto con el que establece una relación. O sea, ese lugar habitado por el hombre va a estar en constante relación con su contexto, ya sea cultural, sea geográfico, sea material o inmaterial. La arquitectura es el arte de concebir la voluntad de una época en espacios, teniendo en cuenta el contexto geográfico, ecológico, económico, cultural, urbano, social, para que se diseñe. Fíjense, por ejemplo, la obra de arriba, ¿qué obra es? La Casa de la Cascada. ¿En qué contexto está? En un contexto natural. ¿Alguien reconoce las obras de abajo? O al menos, ¿de qué arquitectos son? ¿Nadie reconoce? ¿Nadie? Son de dos arquitectos mexicanos y fíjense, esas dos obras hablan de un contexto cultural. Nosotros ahí, acá se ve un poquito de paisaje, pero no podemos definir claramente el paisaje en el que está inserto. Pero sí, a través del tratamiento de esa arquitectura, del color, nos está hablando de un contexto cultural latinoamericano, en este caso México. Bien, seguimos. Las obras son del Legorreta y Barragán, no me quiero olvidar eso. Bien. Ahora, teniendo todos estos conceptos previos, de espacio, recinto, lugar y contexto, vamos a definir lo que es envolvente. La envolvente arquitectónica es la capa o piel externa de un edificio que vincula los espacios interiores con el exterior, con el clima, con la topografía, con la naturaleza, el entorno, con el contexto. Funciona como un regulador de las condiciones exteriores para crear un ambiente interior, temperatura, luz y ventilación naturales, propicios para el bienestar humano. La piel es filtro, transparencia, protección, privacidad, movimiento, cortina, amortiguador y bienestar interior. Fíjense cómo todos estos conceptos están dichos, quizás de una manera más poética, en el video que vimos al principio. Es lo mismo. Bien, seguimos. Hasta ahí. Bien, ahora les voy a pedir que cada uno de los que están acá, prendemos todas las luces por favor, sacamos una hoja y un lápiz. Y si quieren un borrador, nada más. Ustedes, que se dividen en dos grupos, Trini
¿Y me das una mano, Celia? Bien. Les cuento lo que vamos a hacer. Vamos a hacer un ejercicio simple que va a ser la asistencia para ustedes. Ahora, cada uno, ya sabe, van a colocar el nombre y al grupo al que pertenece. Ustedes se dividen en partes iguales. Mixto. Sí. Bueno. Primero les voy a explicar a ellos lo que van a hacer y después les explico a ustedes. Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a suponer que tenemos un cliente, nosotros somos el padre de la arquitectura, los padres de la arquitectura, y nos llega un cliente que es una importante empresa de nuestra ciudad, que tiene ese edificio. Esa es la imagen del edificio que tiene actualmente. Bien, el ejercicio va a ser el siguiente. Este grupo, escuchen bien, este grupo y esa fila y aquella fila van a trabajar sobre el caso 1. Y este grupo y el grupo del medio va a trabajar sobre el caso 2. ¿Qué van a hacer? Resulta que el cliente les dice que quieren, por una cuestión estratégica, comunicacional de la empresa, la imagen arquitectónica no se condice con lo que es la empresa realmente, y les pide a ustedes, arquitectos, que propongan una envolvente comunicando aquellos valores que la empresa quiere que se vean, que el potencial cliente capte del servicio o de la calidad de servicio que presta esa empresa. Entonces, en el caso 1, les pide que a través del envolvente, el estudio de arquitectura debe transmitir los valores de la empresa. Es una empresa que tiene solidez, que se va renovando permanentemente, que es moderna, que tiene años de trayectoria en la ciudad, que es por lo tanto confiable, si perduró tanto tiempo es confiable, y que tiene un claro sentido de pertenencia a la ciudad de Resistencia. Es el caso 1. El caso 2 es esta empresa debe transmitir los valores de una empresa que tiene sustentabilidad, quiere decir que es ecológica, sustentable, que es joven, es una empresa joven, que es dinámica y que tiene una organización que es transparente, por lo tanto es confiable. Bien, ustedes, este es un ejercicio nada más. ¿Quién marca el tiempo? ¿Puedes marcar el tiempo? Nada más, por favor, de 10 minutos, máximo, si no suena mucho la hora, 10 minutos. Ustedes tienen una hoja y un lápiz para poder comunicar esos valores y una imagen que es un prisma, ya lo ven, es un prisma puro. Y ustedes, los grupos, tienen 5 varillas, tienen como recurso film transparente, papel crepe, que pueden utilizarlo para el envolvente, como recurso de color, y tienen, si quieren generar algún tipo de trama, estos papeles. Ustedes se van a tener que poner de acuerdo muy rápidamente y ver cómo comunican esos valores a través de estos elementos. Lo mismo aquel grupo. ¿Estamos? Cada uno se organiza y después vemos si se comunica o no los valores. Y ustedes se ponen a trabajar sobre la consigna de acuerdo al grupo que les haya tocado.
imagen, por favor, del video. Ahí está. Perfecto. Recuerden, 10 minutos nada más. Tiene que ser un volumen arquitectónico. Es eso. Copien esa imagen y a esa imagen la transforman. De ese edificio, a ver, ustedes tienen, acá partimos de los recursos que tenemos. Tienen un lápiz y tienen, o en su defecto, fibrones de colores, lo que quieran pueden utilizar. Pero un lápiz y una hoja. Tienen que copiar esa forma, remitirse a ese prisma, y tienen que proponer un envolvente de acuerdo al valor que quiere la empresa que se transmita a través de su envolvente. Pueden sacar anotaciones, pueden rayar, cada uno es libre de expresarse para poder comunicar su idea. Vuelvo a repetir porque algunos no se ven los valores. El grupo 1, los valores son solidez, modernidad, trayectoria, confiabilidad y un claro sentido de pertenencia. El grupo 2, sustentabilidad ecológica, juventud, dinamismo, transparencia en su organización. Claro, ustedes modifican, eso es la imagen que existe. Tienen que modificarla con una propuesta de envolvente. Si esto fuese un caso real, el croquis o de la propuesta que hagan depende de que el cliente los contrate a ustedes o no. Así que véndanlo bien. No es media hora, 10 minutos, Están medio lerdos, pero bueno. ¿Cuánto tiempo nos queda? ¿Cuánto? 6 minutos y se va. 6 minutos y el cliente está apurado, se tiene que retirar y ustedes le tienen que vender la idea en 6 minutos.
Hay mucho dinero en juego, hay mucho trabajo en juego, hay muchas cuentas que pagar, así que afinar en la punta del lápiz. El cliente los mira como ustedes rayan la hoja, no hay prórroga porque el cliente se va. ¿Tiempo? ¿Cuánto? 3 minutos. 3 minutos y nos vamos. Cristina, ¿se terminó el tiempo? ¡Un minuto! ¡Un minuto y nos vamos! Se nos va el cliente y perdemos el laburo. Se terminó el tiempo. ¿Listo? ¿Hasta dónde llegaron? ¿Hasta dónde llegaron? No hagan trampa, no hagan trampa. ¿Listo? ¿Hasta dónde llegaron? A ver, ustedes eran el grupo 2, sostengan eso porque se les cae.
¡Listo! ¡Basta! ¡Basta! Listo. Ustedes eran el caso 1. Bien. Consideran. Nicolini, vos sos el cliente. Nicolini es el cliente. Vos sos el cliente que le pediste el caso 1. ¿Los contratás o no los contratás? Para el caso 1, que nos expliquen a ver qué es lo que quisieron demostrar con eso. Y Graciela es la cliente del grupo 2. Bien, grupo 1, a ver. Concreto, simple y concreto. ¿Qué quisieron transmitir con lo que hicieron? Y convengamos que la idea con la forma geométrica que tiene y la base que tiene representa la solidez en el punto técnico, digamos. Y el modernismo vendrían a ser las líneas que se cruzan. Tratamos de representar el estilo con el material que tenemos a mano. Y los colores, claro, los colores para representar el atardecer de Resistencia, que es lo que a algunos de nosotros más nos llama la atención de la ciudad. ¿Algo más? Las esculturas que hay en la ciudad. Bien, bien, muy bien. Grupo 2. Bien, esto es más abstracto, se nota, ¿no? Más abstracto. Nosotros tenemos el 2, tenemos que presentar sustentabilidad, una cubierta verde, ¿no? Agua y aire que entra todo por un ventanal que entra luz por todos lados, ¿no? La juventud representamos con 2 tramas distintas, esta es cuadrada, aquella es diagonal. ¿Y qué más? Y la transparencia, tipo, está re obvio. Súper transparente. Muy bien, muchas gracias. Nicolini, Graciela, ¿los contratan o no? Bien, aplausos para los chicos. Muchas gracias, chicos. Después, al terminar la clase, le dan los nombres, o arman un papelito, cada grupo con los nombres a la arquitecta Trinidad, le dan para la asistencia, ¿sí? Muchas gracias, gracias. Córranlo un poquito para que se siga viendo el power y les agradecemos por haberse animado. Muy bien, seguimos. Tienen eso a mano porque esa va a ser la asistencia de ustedes cuando terminemos la clase. Apagamos las luces. Continuamos. Bien, este juego que hicimos, a ustedes les va a pasar quizás muchas veces en el ejercicio de la profesión, que van a tener un cliente sentado enfrente y que les va a exigir, les va a pedir que en pocos minutos resuelvan una situación. Y ustedes saben que esos minutos son decisivos para que el cliente los contrate a ustedes y obviamente obtener ese trabajo. Por eso es que es importante, insistimos tanto nosotros cuando les decimos que ejercitan la graficación, que la graficación, el dibujo es nuestro lenguaje comunicacional, para poder comunicar al otro una idea. Yo puedo ser muy genial con las ideas, pero si no sé cómo comunicarlas, de nada valen las grandes ideas. Necesito tener el ABC, el lenguaje, para poder comunicar con coherencia y poder vender bien. Bien, seguimos. Apagamos las luces de... Muy bien, ahí está, perfecto. Nos vamos a concentrar ahora específicamente en envolvente. ¿Reconocen las imágenes, las dos superiores? La primera, ¿qué es? El Panteón Romano, perfecto. La segunda... ¿Alguien conoce la segunda? ¿Alguien conoce la segunda? ¿Alguien hizo historia? ¿Quién dijo recién por acá? Es una obra de Le Corbusier. Es una obra de Le Corbusier.
Muy bien, perfecto. Y la tercera es arquitectura moderna. Pero fíjense cómo las tres tienen una piel o una membrana o un envolvente diferente que tiene que ver con el concepto de tiempo, de historia. Cómo este envolvente o este concepto se fue modificando conforme el tiempo. En la arquitectura contemporánea se produce un cambio de paradigma en cuanto la fachada deja de ser el elemento pesado, por ejemplo, de la arquitectura romana, que era el muro el que soportaba el peso, y obviamente formaba parte de la estructura. Y ahora, conforme fue pasando el tiempo y la arquitectura fue avanzando, la envolvente se transforma en una membrana o en una piel que envuelve y recubre y contiene un espacio. Hoy, la transformación de la arquitectura, además de estar vinculada a un aspecto cultural, como lo estamos viendo ahora, fíjense que una es una arquitectura de la piedra, el ladrillo, la otra es la arquitectura del hormigón, y la de abajo es una imagen de la arquitectura liviana, del acero, del vidrio. Hoy la transformación, decíamos, de la arquitectura, además de estar vinculada a un aspecto cultural, se relaciona intrínsecamente con el avance de la tecnología y con los nuevos materiales. Seguimos. Este juego que hicimos nosotros ahí tiene mucho que ver con este y con algunos ejemplos más que vamos a ver hoy, que se los voy a ir contando. Este, por ejemplo, era un edificio de oficinas en Madrid. Era un edificio que tenía un lenguaje muy racional, un prisma rectangular, y esa empresa consideraba que esa imagen ya no respondía a la imagen que querían para su negocio, para su empresa. Por lo tanto, le encarga a un grupo de arquitectos que renueven la fachada. Y no sé qué sigue, a ver, aquí está. Fíjense cómo cuando se ve en el lateral, cómo es una imagen bastante racional. Y el estudio de arquitectura lo que hace es colocar elementos, no, volved al anterior por favor, colocar elementos verticales que se van moviendo de forma orgánica, que se van moviendo y organizando verticalmente con cierto ritmo y orden, pero que rompe con esa estructura rígida que tenía al principio para obtener un nuevo lenguaje y un nuevo impacto con el contexto que lo rodea. Vayan recordando cuando hablábamos al principio de los elementos que componían conformadores del espacio, hablábamos de la línea, el plano, de la organización lineal, simétrica y todo eso. Bien, vayan pensando en eso, porque son esos elementos los que van a ir conformando la imagen de las nuevas envolventes. Seguimos. Este, por ejemplo, es un edificio corporativo de una empresa en Chile. Fíjense cómo en este caso la envolvente prima los elementos lineares, horizontales, definidores de los planos. Fíjense, yo tengo una clara lectura del edificio y cómo en este, a través de planos horizontales, líneas horizontales, voy definiendo la envolvente y que va jugando con el atrás y el adelante, con lo que veo y que no veo, con el vidrio, con el acero, con el metal. Seguimos. Este edificio está puesto, la vista está puesta a propósito, porque estas imágenes en algún momento fueron dibujo, y es en el proceso que estamos nosotros ahora. Nosotros, lo que les decía anteriormente, necesitamos aprender a comunicar una idea para que ésta pueda ser llevada a cabo conforme a lo planificado. Y este edificio de Tetra Pak está pegado, es un edificio de oficina, pero está pegado
a la planta industrial y fíjense los criterios que el cliente le puso al estudio. Enfatiza criterios de alta eficiencia y economía, con un modo opuesto a la cultura corporativa estereotipada de las oficinas lujosas. Precisamente el conjunto de San Fernando, planta industrial más oficinas, debe asumir su condición de imagen industrial. Lo que el cliente le pidió a este estudio es que las oficinas tengan una imagen industrial, tanto en la identidad institucional como en su diseño interior y en los costos insumidos por la construcción. Hoy, la concepción de la cultura oficinesca ha cambiado. La vida está en la oficina, pero la oficina no es la vida. Y en esto es importante que pensemos nosotros como padres de la arquitectura y de los espacios, porque piensen que los espacios que nosotros diseñamos van a habitar las personas y van a pasar mucho tiempo en esos espacios. Que lo pasen bien o que lo pasen mal va a depender de nuestra propia capacidad, de qué les proponemos, cómo resolvemos determinadas situaciones. Gran parte de la vida de muchas personas va a pasar en los espacios que nosotros diseñemos y en las formas que nosotros diseñemos. Seguimos. Fíjense cómo se materializa esta premisa para la empresa, la espacialidad, cómo se vincula el interior con el exterior, cómo se generan espacios, puentes, que por debajo se generan espacios de estar secos pero naturales, donde hay plantas, donde hay bancos, donde la gente se puede encontrar. Son espacios de encuentro, de relaciones interpersonales, pero al mismo tiempo estoy sentado en mi oficina y puedo ver lo que pasa en el exterior, entra la luz del sol, el aire circula, no son espacios estancos. Seguimos. Y este solamente es un proyecto, pero vemos cómo la envolvente está conformada a través de planos verticales y horizontales como definidores de espacios. Son planos muy contundentes y formas muy puras que están definiendo la envolvente. Seguimos. Nuevamente vemos este lenguaje gráfico al que les estoy diciendo con insistencia referencia, que es necesario poder aprenderlo, o sea, apropiarse de ese lenguaje, hacerlo mío, cada uno lo tiene que hacer suyo, para poder después comunicar y que eso que pensamos, que soñamos, que pasamos tanto tiempo buscándole la vuelta, se materialice y se materialice conforme a lo soñamos. Bien, seguimos. Este es un caso también en Chile, donde acá había la empresa, también es un edificio de oficinas. Los comitentes le pidieron a la empresa de arquitectos, al estudio de arquitectos, una serie de condiciones, pero además de eso, que tiene que ver también con la transparencia, con una arquitectura moderna, sustentable. Pero además de eso, el problema era que, seguimos con la otra imagen, el problema era que el edificio estaba inserto en un barrio muy degradado de Chile, por lo tanto era un entorno donde había mucha degradación, había muchos robos, había violencia, era inseguro. Entonces el edificio de alguna manera debía convertirse en el mojón o en el polo de atracción, para que a partir del impacto que produjese ese volumen en ese entorno pudiese cambiar la situación del barrio. Lo que ven a la izquierda es la tecnología utilizada, la separación del vidrio con los planos metálicos, con la envolvente, con la lámina, y después
relata el artículo, que fue tanto el impacto que tuvo ese edificio en esa población, en ese sector de la ciudad, que lentamente el entorno se fue modificando, que bajaron el tema de la inseguridad, bajó la violencia, bajaron los robos, y que se fue modificando, el entorno fue mejorando, las personas que vivían ahí fueron modificando sus casas, fueron mejorando la identidad del barrio. Fíjense el impacto que puede llegar a tener lo que nosotros hagamos bien o lo que nosotros hagamos mal. Seguimos. Y este también es un ejemplo de Chile. Es un envolvente a través de la naturaleza, de la sustentabilidad y de la ecología. El diseño de las envolventes, que por sus características y resoluciones de fachadas y cubiertas tienen una responsabilidad importante en el logro de los edificios sustentables. Ahora, a estos los solemos llamar edificios inteligentes, creativos e innovadores, donde las envolventes proporcionan las siguientes ventajas, tanto ambientales como económicas, al reducir la demanda de energía convencional y ofrecer mejores condiciones interiores. A saber, control de pérdidas excesivas de energía en invierno, protección del ingreso incontrolado de radiación solar en verano, captación de radiación solar en invierno con aporte parcial de energía renovable, iluminación natural de interiores, disminución del impacto ambiental de los materiales. Fíjense que no estamos hablando solamente de qué le ponemos en la fachada. Estamos hablando de cómo va a responder y cómo se va a vincular ese volumen con el entorno, con el clima, con la topografía, con el uso que haga el usuario de ese espacio. Seguimos. Nuevamente vemos la imagen del medio. Es una imagen técnica de cómo funcionan los muros verdes. Y en el de la derecha hace referencia a cuáles son las cualidades ecológicas que va a tener ese edificio. Era un edificio en Chile, ahí dice, en el 1990. Seguimos. Miren, el edificio, visto de arriba, se integra con su entorno porque tiene un entorno a través de sus calles, veredas verdes. El edificio se destaca del resto, pero al mismo tiempo se integra al paisaje. Por la altura, por la escala, por la forma, por la iluminación también. Y fíjense en el de la derecha cómo enfrente tiene un edificio espejado que hace que este muro verde se replique. Seguimos. Fíjense lo que era el edificio en el 93. Fíjense lo que fue el edificio en 2007. Hay diferencia, ¿no? Es el mismo edificio y al mismo tiempo es otro edificio. Estamos hablando de otra envolvente. Estamos comunicando otra cosa. Seguimos. Fíjense ahora lo que se puede vivenciar. Un peatón que va por la calle percibe esto. Árboles, espejo de agua, el aire que pasa por los árboles, por el espejo de agua, penetra en el edificio, disminuye la temperatura. Lo que ven en la imagen del medio es la separación entre la cortina de vidrio y la estructura metálica que sostiene la vegetación. Ahí lo ven seco, la derecha lo ven verde. Y conforme va evolucionando las estaciones del año, va cambiando, esa vegetación va cambiando. Eso es lo que percibe el usuario. Seguimos. Eso se percibe viviendo el espacio interiormente.
Por eso al principio decíamos que cuando hablamos de espacio, de recinto, de lugar, de envolvente, estamos vinculándolo directamente con las experiencias que nosotros tenemos de lugar, de recinto y de espacio. Por eso que el compañero dijo comedor hoy, porque él en su preexistencia, en la experiencia que él tiene del espacio, lo relaciona con eso. Si nosotros le preguntásemos a estas personas cuál es la experiencia que tiene del espacio, seguramente nos diría algo que esté referido a esto. Seguimos. Y en este caso es en Brasilia. También es un edificio que es sustentable, pero con otros recursos. Es ya recursos materiales. Está el metal. También está el agua, después vamos a ver, está el aire, pero no está el verde como lo vimos anteriormente. Fíjense que es una estructura claramente, una organización horizontal, muy claro, el partido es horizontal. La envolvente está organizada de manera horizontal, pero con elementos verticales que se van regulando conforme lo requiera el clima. Seguimos. Esta organización, fíjense, este es el gran patio interno que articula todo el conjunto. Es un volumen muy simple que está organizado a través de un patio y que a través de ese patio van regulando las circulaciones, la vinculación de los espacios, los elementos. Va circulando el aire, hay espejos de agua que van tamizando ese aire. Seguimos. Y esto es una empresa vinícola en Estados Unidos. Y acá empezamos a ver la utilización de los materiales naturales, cómo impactan en el envolvente de nuestros edificios. En este caso, es un paisaje de viñedos y esta empresa, seguramente digo, le habrá pedido al estudio que el lenguaje de su arquitectura esté relacionada con la topografía del lugar, con la geografía del lugar y con la identidad cultural del lugar. Pero al mismo tiempo, me imagino que seguramente les habrá pedido que esa imagen debería transmitir la solidez de la empresa, la confiabilidad, y al mismo tiempo que esa empresa está íntimamente vinculada con una productividad natural, que en este caso son la producción de vinos. Bien, fíjense acá tenemos, en este caso particular, la piedra que está confinada dentro de una estructura metálica. Seguimos. Pero fíjense cómo se percibe el espacio a través de ese envolvente. Nosotros lo vimos de afuera y parecía un muro pesado, denso. Nos metimos dentro del edificio y vemos que lo que percibíamos de afuera no parece tanto así de adentro. La luz se tamiza a través de los intersticios de la piedra. Eso hace que se aliviana y que conforme vaya cambiando la postura del sol, esta percepción del espacio que va teniendo quien pase por ahí va a ir cambiando. Seguimos. Fíjense el uso del espacio, cómo se vincula el interior con el exterior. Seguimos. Y este es otro ejemplo, una terminal de pasajeros en España. Este es un edificio que está lindero al mar, por lo tanto debería convertirse en un polo, en un faro que atrajese a los que por allí pasaban o a los pasajeros.
Fíjense que son planos horizontales, verticales, algunos son sólidos, otros son transparentes, que están sostenidos por una línea quebrada que va haciendo un zigzag y que de esa manera va organizando la envolvente del espacio, que tiene un diálogo muy fluido del interior con el exterior. Seguimos. Del exterior y del interior, fíjense cómo se vinculan los espacios interiores, la escala, no solamente la escala del volumen en sí, por dentro, sino la escala del volumen en relación al paisaje. Imagínense que eso de noche, seguramente estará todo iluminado, está al lado del mar y claramente es un faro. Seguimos. Y esto, en este caso el material es la madera, es un hotel en Chile también, en tierra patagónica. Una de las premisas era que el edificio no debía alterar o estorbar en el paisaje, debería integrarse a él. Fíjense en la imagen de la derecha, en la superior, esos puntitos de luces que aparecen abajo, ese es el hotel, cómo se integra perfectamente con el paisaje, no lo rompe, convive en armonía. El material que se utiliza por ser natural del lugar perfectamente armoniza. Seguimos. Esto es el interior. Imagínense ustedes habitando esos espacios. ¿Qué experiencia tienen ustedes de esos espacios? Del color de la madera, de la calidez de la madera, del frío patagónico, del viento patagónico, parado frente a esa ventana. ¿Qué experiencia tienen ustedes? Y fíjense, en este caso como en los otros, cómo es la envolvente que no está separando un espacio de otro, ni está separando el interior del exterior. La envolvente los está vinculando. Seguimos. Una piscina, un espacio de relajación. Seguimos. Nuevamente, esto tuvo su tiempo, su proceso, su tiempo de pensarlo, de elaborarlo, su tiempo de dibujar, de rayar, de volver a hacer, de pensar de qué manera se materializa. Seguimos. Pero ¿saben qué? Este edificio partió de esta idea génesis, de este tronquito. Este tronquito fue modelado por el agua del lugar. Los que pensaron el edificio encontraron este tronquito en la playa, y la forma así orgánica que tiene ese tronco es porque el agua lo fue modelando, lo fue modificando con el tiempo. Y ese fue el punto de partida, fue la génesis, que después se transformó en esta organización formal. Una forma orgánica que se vincula al paisaje, que respeta la topografía. Seguimos. En este caso, por ejemplo, en Vizcaya, también es un museo, pero que tenía serios problemas económicos para la construcción y sufrió en el tiempo muchas modificaciones, pero el problema era que después la imagen que tenía ese edificio no respondía a la imagen que debería tener
ese museo. Por lo tanto, se fueron haciendo propuestas y acá fue una condicionante el factor económico y una de las propuestas viables fue esta, la que ven allí, que es una envolvente vidriada que está tamizada por paneles metálicos que conforme va pasando el tiempo se va modificando porque se va oxidando y por lo tanto el color y la textura va cambiando. La que sigue. Fíjense la imagen que tenía el edificio sin ese envolvente y cómo esa imagen se fue modificando conforme se fue avanzando en el proyecto. Pero además fíjense cómo esa imagen de chapa oxidada se vincula con el paisaje. ¿Ven el costadito? Los colores de los edificios del costado. Bueno, todo tiene que ver con todo. Nada es caprichoso. Sí, intencional. Sí. Y esto, una arquitectura de la década del 90, es de hormigón, es una estación de autobuses en España. Fíjense que nosotros pensamos el hormigón un elemento duro, frío, rígido, cómo este arquitecto fue capaz de ir modelándolo para transformarlo en esta cáscara que parece caprichosamente doblada y que está conteniendo una función específica de recibir a los pasajeros que llegan a esa ciudad. Seguimos. Miren la génesis. ¿De dónde partimos? ¿Ustedes hicieron alguna vez la experiencia de doblar el papelito, recortar? ¿No? ¿Sí? ¿Ah, no? ¿Y con Nicolini no lo hicieron la otra vez? Ah, sí lo hicimos. Fíjense de esa simple experiencia de tener una cinta de papel, de poder modelarla, de poder jugar con ella, y que esa simple forma de esa lámina de papel pueda transformarse en un croquis que tenga definición, expresión, escala, puede transformarse en un objeto arquitectónico perfectamente. Y además que estos edificios que estamos viendo, los estamos viendo porque de alguna manera impactaron de tal manera en el entorno de la ciudad que modificó la vida y la calidad de vida de los habitantes de esa ciudad. Generó tal impacto que la ciudad se transformó, para bien, obviamente, y no solamente generamos un lindo edificio, un lindo espacio, sino que mejoramos la calidad, transformamos la calidad de vida de un pueblo. Remítanse al ejemplo de Bilbao, por ejemplo. Con el Guggenheim. Seguimos. Nuevamente, un envolvente transparente, una envolvente sólida, que parece que se envuelven mutuamente. El espacio, la espacialidad que juega muy fuertemente en esta arquitectura. Seguimos. Bien, seguimos. Y esto es en Turquía, es un centro de exposiciones, y en este caso el material que estamos viendo es el acero. Como también el acero a través de esas costillas, de esas estructuras filares, organizadas con cierto ritmo, van conformando un volumen que contiene a otro vidriado, inserto en un paisaje. Seguimos. La envolvente vincula el espacio interior con el exterior. Seguimos. Y en este caso, por ejemplo, Zaha Hadid, fíjense cómo veíamos la estación de autobús con este hormigón tan pesado,
porque al mismo tiempo parecía que se modelaba fácilmente. Acá es otro material también con formas orgánicas, nuevos materiales que van conteniendo nuevas funciones. Y en este caso es la fibra de vidrio de hormigón armado o la fibra de vidrio reforzada de poliéster, que son nuevos materiales para nuestra arquitectura, que van respondiendo, estas nuevas tecnologías van respondiendo a los nuevos lenguajes arquitectónicos. Vamos a ver el proceso de cómo se fue consolidando, se fue construyendo este edificio. Seguimos. Fíjense, son paneles contenidos por una estructura liviana. Y aquí nuevamente está la lámina ciega, los paneles vidriados, envolventes orgánicas. Orgánicos queremos decir cuando están vinculados con las formas que genera la naturaleza. Seguimos. Vemos el proceso de construcción. Siempre está presente la estructura, el hormigón, la viga, la columna. Siempre están presentes porque son elementos estructurales. Pero hay maneras y maneras de organizarlos. Hay maneras y maneras de ubicarlos dentro de un espacio para que no estorban, para que cumplan determinada función. Seguimos. La imagen finalizada. Y claramente la relación formal de este edificio está íntimamente vinculado con la arquitectura vernácula, o sea, la arquitectura del lugar, la arquitectura originaria del lugar. Seguimos. Y por último, lo tenemos a Peli. Este es un centro de convenciones que tiene múltiples funciones, pero esta organización de volúmenes puros está organizado de tal manera que se van vinculando unos con otros, pero donde prima fuertemente ¿qué acá? La forma, el color. Fíjense cómo a través de estos ejemplos fuimos viendo cómo diferentes elementos, la línea, el plano, los materiales, el color, todos están jugando y formando parte de esta composición y de esta envolvente. Y todos juegan al mismo tiempo. Es como una partitura musical. Tenemos muchas notas que con coherencia y armonía van funcionando unas y otras al mismo tiempo. Seguimos. Fíjense el conjunto, la vinculación de esos volúmenes con su entorno. Seguimos. Bien. Ahora, nosotros, esto no copien nada porque todo va a estar subido al grupo de Facebook, así que escúchenme bien nada más. Nosotros hicimos una experiencia el sábado pasado de la construcción de maquetas en una escala de la que seguramente no estamos acostumbrados, con materiales que tampoco seguramente son lo que solemos usar. Bien, nosotros vamos a continuar con este ejercicio y el práctico va a estar referido a envolvente, claramente, y se va a desarrollar en dos, y en realidad en tres etapas. ¿Por qué? La primera, primero siempre tenemos que tener por costumbre, y acostúmbrense cuando le demos el práctico a leer el objetivo, porque por ese objetivo van a ser evaluados. El objetivo del práctico, ¿cuál es? Que el estudiante realice experiencia de envolventes y a partir de la elaboración de propuestas transmita desde su experiencia, desde la experiencia que cada uno tenga de ustedes, del espacio, del envolvente, las cualidades perspectivas, sensoriales y materiales de su propuesta. Bien, una vez que tenemos el objetivo sobre lo que vamos a trabajar, vamos a ver de qué se trata el trabajo. Primero, vamos a tener que proponer un envolvente para el objeto. Nosotros les habíamos pedido que una vez que terminasen el objeto, cada uno lo fotografiase y croquisase. ¿Sí o no? Sí, perfecto. Entonces,
primer punto, hay que traerlo hecho para el sábado que viene. O sea que el práctico comienza hoy. ¿Qué tenemos que hacer? A tal fin, se deberá considerar los nuevos conceptos aprendidos hoy. Para ello, cada estudiante realizará una propuesta a través de un croquis con la descripción y fundamentación del mismo. ¿Qué quiere decir? Que en función de del objeto que hicimos, del volumen que obtuvimos, cada uno de nosotros va a proponer una envolvente. Que no solamente dibujar, sino es dibujar, pero además fundamentar por qué hago lo que hago. Eso lo tenemos que traer para el sábado, para comenzar a trabajar. ¿Qué vamos a hacer? Cuando lleguemos acá, vamos a tener que construir la propuesta seleccionada en el equipo. Nos vamos a volver a agrupar con los equipos que estábamos la clase pasada, y entre todas las propuestas del grupo vamos a seleccionar una que vamos a tener que materializar. Los integrantes del equipo deberán seleccionar y fundamentar la propuesta elegida para su construcción. Deberán realizar registro fotográfico del proceso de construcción. Los materiales de construcción quedan a criterio del grupo, referido a lo que dijo al principio el compañero. Traten de que sean materiales de descarte, cartón o elementos que no se utilicen, que perfectamente pueden comunicar una intención de diseño. Los materiales a utilizar, dije, quedarán a criterio del grupo. Se sugiere que estos sean reciclables. La propuesta realizada deberá transformarse en un objeto arquitectónico de carácter público. No es la casa, no es mi casa, no es mi habitación, no es mi comedor. Es un espacio público. Eso quiere decir que tiene otra escala, otras dimensiones, otra espacialidad, el cual deberá contener la escala humana. Ustedes van a traer, hecho en cartoncito, una escala humana, el dibujito de una o varias personitas, para ser colocados dentro de ese espacio, que va a estar referido a la proporción que ustedes le van a querer dar a ese espacio público. ¿Se entiende hasta ahí o no? Eso digo. Eso quiere decir que la escala la van a definir ustedes. Nosotros lo que les decimos es que no es la escala de una casa, es la escala de un espacio público. Si ese espacio público tiene 3 pisos, si ese espacio público tiene 20 pisos, va a depender de la intencionalidad del diseño de ustedes. ¿Hasta ahí vamos? Entonces, ustedes van a definir esa escala. ¿Sí? Tenemos que tomar la forma que hicimos y hacer una envolvente y darle la escala que nosotros queramos para hacer el espacio público, digamos. Eso. Bien. Sí, te escucho. ¿Quién me decía, profe? ¿Sí? Decime. ¿Alguien dijo, profe, por acá? Yo no escuché, perdón. ¿Nadie? Bueno, ya estoy mal, ya no voy mal entonces. Bueno, adelante. Ah, perdón. Es el cansancio y es la edad también, así que... Preguntar que si se trabaja sobre lo que ya hicimos. O sea, buscamos la envolvente y le damos una forma, y por ejemplo, si nosotros decimos 1 en 10 y traemos los hombrecitos para la escala de lo que hicimos, ¿eso es? Es exactamente eso. Ustedes definen el tipo de envolvente, qué materiales van a utilizar y el tipo de escala. Se trabaja sobre el material, la maqueta que ya hicimos. ¿Qué más? Seguimos. Falta la otra parte del práctico. Dale una más, por favor, pedirle, para que no termine. Dale una más al práctico. Ahí. Ahora, una vez que hayamos terminado esa propuesta, que la hayamos construido en la maqueta, vamos a tener que registrar gráficamente eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A partir de la realización del trabajo en equipo de la maqueta, cada estudiante hará registro fotográfico de la resultante desde varias posiciones, considerando la perspectiva peatonal y aérea
captando la espacialidad del volumen y la envolvente del mismo. ¿Eso qué quiere decir? Si yo digo perspectiva peatonal, voy a posicionar mi camarita a la altura que tengo el hombrecito y voy a fotografiar tratando de captar el espacio a esa altura. Ahí voy a elaborar un croquis interior peatonal y un croquis exterior, también aéreo y un croquis exterior peatonal. ¿Se entendió? Es uno interior peatonal, uno exterior aéreo y uno exterior peatonal. Son 3 croquis. Para ello deberá considerar los conceptos de envolvente, los aspectos sensitivos y perceptivos que deseamos transmitir, considerando materiales, color, iluminación, relación interior-exterior, describiendo la intencionalidad de aplicación de cada propuesta de la envolvente realizada. Ahora, ¿cuáles van a ser las condiciones para entregar ese trabajo? Cada lámina va a tener 1 o 2 croquis como máximo. No son croquis así chiquititos que no se lean ni se perciba nada. Son croquis grandes que podamos percibir el espacio que ustedes quieren transmitir. Y en otra lámina se va a colocar el registro fotográfico de cada etapa realizada. Y lo demás son las consideraciones que siempre tenemos en cuenta de cómo debemos presentar una lámina. Muchos se están olvidando de colocar el rótulo y muchos más se están olvidando de colocar la fotografía. Recuerden que somos muchos, entonces identificarlos todavía es muy difícil para nosotros y tener la fotito de ustedes nos ayuda y es mucho más ágil y más fácil el registro que vamos a tener. Este práctico se va a entregar las 3 etapas el 21 a primera hora. ¿Sí te escucho? No, es el grupo grande, el grupo que construyó la maqueta. ¿Sí? De ese grupo de 9, no sé cuántos eran, van a seleccionar uno y eso van a construir y lo que construyen, todos van a trabajar sobre la imagen esa. ¿Estamos? Después cada uno le dará su propia impronta. ¿Estamos hasta ahí? Bien, ¿qué sigue? ¿Estamos? Bueno, si a alguien le interesa profundizar en estos conceptos, ahí tienen la bibliografía en la que pueden remitirse, que después se la pasamos, si quieren. ¿Seguimos? No se paran. Un momento, no se paran. ¿Seguimos? ¿Qué más? A ver, ¿hay algo más? ¿Algo más? Nuestra arquitecta está en otra dimensión. Arquitecta, ¿algo más? Gracias. Bueno, nada, muchas gracias por la atención. No, esperen. Ah, ¿no? ¿No se van? Quiero hacer una recomendación. ¿No? Ah, bueno, dale. En el práctico, para poder resolver el práctico, yo les recomiendo que se pongan pautas. Que cada uno sepa lo que va a hacer, cómo va a ser ese envolvente de acuerdo a las pautas que cada uno se ponga. Así como el cliente nos pidió que sea macizo, que sea